Eh, bueno, muy buenas noches. En este momento vamos a hacerle una entrevista a Melissa Pérez, pero primero que todo nos vamos a presentar. Voy a presentar a mis compañeros. Mi compañero es Julián Rojas, mi otro compañero es Víctor Jaime Muñoz, mi nombre es Lina María Álvarez y nosotros somos estudiantes de tercer semestre de Trabajo Social de la Uniclaretiana. Yo tengo aquí un perfil de Melissa, pero pues me gustaría más que ella me dijera quién es, a qué se dedica, dónde se encuentra ubicada. Con sus propias palabras, quisiéramos conocer más de ella. Entonces, Melissa, el micrófono es tuyo, adelante. Muchas gracias, Alina, a Víctor y a Julián por la invitación a este proyecto que tienen en su proceso formativo en la universidad. Mi nombre es Melissa Pérez, yo soy una mujer joven, una mujer lesbiana, activista de la población LGBTI, por supuesto feminista, defensora de los derechos humanos. En este momento hago 9º semestre de Ciencia Política en la Universidad Surcolombiana. Soy politóloga en formación. Y nada, soy una mujer enamorada de la vida, de las cosas simples y de la justicia. Esa es Melissa Pérez. En este momento me encuentro ubicada geográficamente en la Comuna 1 de la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, en el norte del departamento del Huila. Bueno, continuando con la entrevista, quisiera hacer una pregunta de cuáles son los principales entes gubernamentales o políticos departamentales que regulan la aplicación y ejecución de políticas públicas en la comunidad LGBTI. Bueno, las políticas públicas las regulan muchos entes institucionales y gubernamentales. Unos podrían decir autónomos, otros de manera institucional administrativa. Podría yo decir que entonces las políticas públicas las garantizan las administraciones dependiendo de dónde se realice. En este momento Neiva tiene política pública LGBTI y el garante de hacer cumplir esa política pública o de implementarla es la administración municipal, la alcaldía de Neiva. Las políticas públicas no solo son un tema de acuerdos, sino que son un compromiso con la población civil, con la población social, en donde se acuerdan soluciones a problemáticas, intereses, digamos que situaciones que deberían empezar a generar una mejor calidad de vida para algún tipo o algún grupo poblacional, dependiendo de pues, en qué sector se enfoque la política pública. Las instituciones que tienen que ser garantes de la política pública claramente pues son las IAS, todas las IAS, en articulación con quien lo está implementando, en este caso es la alcaldía. Entonces las IAS son personería, contraloría, policía, procuraduría, dependiendo de cómo se muevan, o sea, de qué derechos vayan a garantizar, asimismo tienen que involucrarse todas las IAS. Lo mismo dentro de la administración, pues todas las IAS, que son las secretarías. Entonces las secretarías se involucran dependiendo del interés y el accionar transversal que hay en la política pública. Por ejemplo, en la política pública de la población LGBTI, su secretaría como garante es la Secretaría de la Mujer, Infancia y Adolescencia, pero es transversal con la Secretaría de Deportes, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobierno, con todas las IAS. Realmente todas las instituciones involucradas en garantizar derechos a la población, pues tienen que ir involucradas en el cumplimiento de una política pública, por articulación o por voluntad. ¿Sí? Por articulación es que la alcaldía quiera articular estas otras IAS o invitarlas que el proceso lo amerita, o por voluntad porque las IAS piensan o sienten que hay que hacer un trabajo de información, de sensibilización, de visibilización y de garantía y de impacto en derechos. Entonces, por ejemplo, la policía a veces genera capacitaciones o se articula con grupos poblacionales independientemente de que la administración así lo haya articulado o no.
Entonces hacen capacitaciones en temas de sensibilización y demás a la policía, o el ICBF quiso capacitar en temas de género, la Secretaría de Salud quiso capacitar en temas de salud, o la educación articuló con la población y dijo vamos a hacer un tema de sensibilización en derechos con los maestros, maestras. Entonces todas las IAS están involucradas en la garantía de derechos y de dar cumplimiento a la política, a las políticas públicas, ¿no? Creo que Melissa, me hice entender, ¿cierto? Sí, claro, Melissa, gracias. Sí, Melissa, teniendo en cuenta pues lo que nos comenta sobre todo el tema relacionado con las políticas públicas, ¿cierto? Nos gustaría que de pronto usted nos comentara un poco si esta política pública cumple con el objetivo que se ha propuesto desde un comienzo o se queda solamente en el texto, ¿no? Porque uno escucha como muchos rumores de que sí hay una política pública, pero no sabemos si en verdad se implementa o solamente se queda en palabras. Bueno, ahí puedo... ¿Cómo explico el tema? Las políticas públicas son herramientas que nos garantizan la exigibilidad de derechos, ¿no? Una política pública de por sí no es nada en el papel. O sea, yo no tengo una política pública en un papel y se queda ahí plasmada en el papel y ya, y la vamos a cumplir todo el mundo y listo. No, yo lo que creo que las políticas públicas, así como se construyen en conjunto, se aplican. Ahora, también hay que tener voluntad pública y de administración. Unas administraciones tendrán más voluntad que otras, les interesará más el tema que otras, generarán más en gestión, recursos que otras. Aún así, todas las administraciones que pasen de aquí a 12 años, bueno, en este caso ya serían 10 años, tendrán que implementar la política pública. Recordar que la política pública tiene una vigencia de 12 años. Se aprobó en el 2019 y apenas se está implementando, se está iniciando su implementación. No se va a poder implementar una política pública en el primer año, en el segundo año claramente. Van a empezar a implementarse de manera gradual. Entonces las políticas públicas, pues de por sí son un documento que puede quedarse en el documento, pero la garantía de que eso no se quede en el documento son las organizaciones sociales que están en constante diálogo, conversaciones y presión muchas veces a las administraciones locales. Cuando hablábamos de la política pública y cuando se iba a aprobar, era cierto que uno tiene que estar con la administración porque la administración es la que presenta el proyecto de acuerdo al Consejo de Neiva. Era cierto que uno tenía que hacer pues a la articulación pues muy profunda, pues para poder sacar adelante esto, porque digamos que si bien es cierto las organizaciones tenemos fuerza, en Neiva pues que nos acompañe la misma administración pues da mucho más contenido y más fuerza. Entonces logramos hacer presión para que los concejales aprobaran esa política pública, pero después de que el alcalde ya la sanciona, entonces empieza el proceso de implementación, pero se queda el papel solito. Está firmado, esta es la política pública, la firmó el alcalde, pero ¿cómo hacemos para que esto se implemente? Pues con la misma población. Entonces tenemos que ser garantes, veedores, articuladores y demás. Que si se ha cumplido la política pública en estos 2 años que lleva la administración Gorky, recordar que Rodrigo Lara, fue el anterior alcalde, la sancionó, pero él salió, porque ese ya era su último, es más, la sancionó en julio de ese año y él salía ya en diciembre de ese año. Empieza a implementarla en la administración de Gorky y en efecto vemos las organizaciones sociales tenido que generar mucha presión y mucho debate y muchas a veces molestias y discordias para que logren implementar la política pública. Se ha implementado por partes, han hecho el esfuerzo, no puedo negarlo, pero todavía no está impactando a la población como debería. Y yo creo que también es un tema no solo de la administración, porque entiendo que la administración hay cosas que no las tiene de manera técnica. Aún así, considero que la población debería estar mucho más involucrada en estos procesos y es muy difícil que la población LGBTI se involucre en procesos de activismo, de veeduría, de presión, porque digamos que a veces son indiferentes, no les interesa mucho visibilizarse y está bien, o sea, es entendible también.
Entonces, claro, al no ser parte de esta presión, de estos grupos que están allí todo el tiempo generando la discusión, generando, digamos que la molestia como para que empiecen a hacerse las cosas cada vez mejor, como el tallar ahí un poquito, pues al no ser más grande, pues la administración termina haciendo lo que quiere, por así decirlo, lo que quiere, cumpliendo con las firmas de asistencia en cualquier evento, hace cualquier conversatorio, llegaron 5 personas y con eso ya cumplen, y como pues todos son metas, entonces van que cumplimos, y lo uno y lo otro. Entonces yo creo que ha sido difícil, no es que no se haya podido implementar, pero ha sido difícil porque la voluntad política a veces no es la adecuada. Y también entendamos que la administración tiene unos procesos rigurosos en temas de contratación y un montón de cosas que también atrasan mucho los procesos. Pero pues también no hay que quitarle la responsabilidad que tiene, y es que no han hecho las gestiones pertinentes, no tienen un equipo adecuado para hacer la implementación o para tener la implementación de la política pública, y que eso también claramente va en retroceso a lo que podría esperarse del cumplimiento cuando se termine este mandato de la política pública, que debería ser un porcentaje grueso. Entonces en ese proceso estamos. No quisiera ser tan tibia como para decirle sí o no, pero en ese proceso estamos. Yo soy muy crítica de las administraciones, creo que hasta en algún momento decidí no hacer parte de una justamente para ser crítica a los procesos dentro de la administración, y me parece que ese es el llamado a la población. Deberíamos ser críticos, veedores, garantes de nuestros derechos, y también exigirle a la administración que haga lo propio. Bueno, Melissa, siguiendo con el tema de política pública, ¿en qué favorece esta política pública que tenemos en la ciudad de Neiva a la población LGBTI, a sus familias, y no solo a la población? Usted hablaba hace un momento de que todas las personas tenemos que participar del tema de la política pública y pues obviamente opinar y alzar nuestra mano cuando algo no nos gusta. Entonces, ¿en qué favorece esa política pública a sus familias, a la comunidad LGBT y a toda la comunidad en general del municipio de Neiva? Creo que lo dije en la pregunta anterior, pero lo repito. Recordar que la política pública es un instrumento, no es algo de que por sí ya está y entonces ya me van a garantizar todos los derechos. Es un instrumento para la exigibilidad y la garantía de derechos. ¿Sí? Es instrumento en el que me va a permitir a mí pedirle, exigirle a la administración que me garantice unos derechos. ¿Cómo me garantiza esos derechos? Visibilizándome, reconociéndome, gestionando para generar acciones concretas que me puedan ayudar en el proceso de tener una vida más digna con mi orientación sexual o mi identidad de género, ¿sí? Reconociendo las expresiones, particularidades y propias de la colectividad. Con eso me garantizan derechos, reconociéndome, haciéndome garante del espacio público, de la educación, de la salud, del espacio público, bueno, que es como lo más importante, y reconociéndome en identidades colectivas, culturales. Así se garantizan derechos, haciendo que esta población esté y que haga parte de lo cotidiano. Pero también le exijo derechos es que me garantice que las chicas trans puedan ir a hacer su proceso de hormonización, que me garantice que las mujeres lesbianas van a tener un trato más sensibilizado cuando se van a hacer la citología, porque sus prácticas sexuales no son iguales a las de una mujer heterosexual. Me garantizan a que me llamen por mi nombre, ¿sí? Y me garantizan eso haciéndolo visible y público en algunos espacios cotidianos, haciendo campañas para que esto sea más común, porque normal siempre ha sido, las cosas son normales. Siempre toda la población ha sido normal, lo que no hemos sido es común. Entonces nos vuelven en el común, en la inmediatez de lo cotidiano, y no más con vernos ya es garantizarnos, o sea, con reconocernos.
Pero claro, la política pública tiene muchas aristas, entonces me reconocen espacios en lo deportivo, entonces me garantizan como mis momentos de esparcimiento, Ahí de quería llegar. recreación, también de salud. Entonces, en salud me garantizan todo el tema de que la EPS, si bien es cierto, hay leyes que son más grandes que esta política pública, pues lo que hace la política pública es decirle a la administración, invierte, o sea, invierte es gestiona, genera comunicación, reconoce que existe para que le puedas garantizar ese derecho, el derecho a que se hormonice una mujer trans o un hombre trans, vaya al endocrino. O que podamos hacer parte de la vida política, pública, que nos podamos relacionar y tener decisión en muchas de las instancias también de asesoría en las administraciones. Entonces tenemos espacio en consejos municipales de juventud, consejos municipales de mujeres. Yo en este caso soy en este momento consejera de paz del municipio representando justamente a la población LGBTI. Y todos estos espacios se logran a través de una exigibilidad de derechos, que pueden ser antes o después de la política pública. Lo que me dice la política pública es que tiene que haber recursos desde las administraciones y desde las secretarías para poder hacer acciones concretas que me ayuden a disminuir la brecha de desigualdad y de discriminación que tenemos como población LGBTI. Creo que hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Bien. Sí, sí, señora. Bueno, como activista, pues, ¿qué actividades realiza para fomentar el respeto y la inclusión en la comunidad LGBTI? Ya con ser una mujer que se reconoce en la vida pública y política como lesbiana, ya eso es una gran ayuda y un gran avance. Pero no nos quedamos allí. Inicié mi proceso de activismo a los 16, 17 años. Qué pena. Y voy a cumplir 26. Llevo alrededor de 9 años haciendo activismo. Cuando inicié mi activismo, reconocerme como una mujer lesbiana era difícil. Y seguramente para muchas mujeres o personas de la población reconocerse ahora es difícil. Pero ya reconocerme abrió muchas puertas. Y empezamos acciones concretas pequeñas que parecieran no impactar tanto, pero que al final, después de un trayecto colectivo, porque yo nunca he estado sola, siempre he estado en colectivo, y me parece importante reconocerlo. Inicié en un proceso en la universidad, después salimos como charlas y encontrarnos por lo menos para reconocer esta población, entonces decir, bueno, tú eres gay, yo soy lesbiana, juntos somos una población diversa, ¿cómo hacemos para que esto se movilice? ¿Qué hay? Entonces creamos el primer conversatorio que se llamó Derechos y Participación Realidad, Derechos y Participación de la Población LGBTI, un conversatorio donde tratamos temas de qué está pasando con la población LGBTI en Neiva, en el país. Llegaron 200 personas, estaba muy joven aún, iba a cumplir los 18 años. Y empezamos procesos y acciones pequeñas que se han ido agrandando claramente. Íbamos a los parques, a hacer cine al parque con una película de temática gay, de un chico que era gay y que estaba en una religión cristiana, se llama Plegares para Bobby. Fuimos como a 2, 3, como a 4 parques y llegaba la gente, se sensibilizaban a los niños, a los abuelos, a las mamás, a los papás, todo el que llegara al parque le dábamos unas palomitas y una gaseosa. Luego empezamos a hacer procesos de sensibilización en el día, en las fechas conmemorativas, entonces nos paramos en la alcaldía y repartíamos un flyer gestionando todo esto, ¿no? El flyer decía como, yo no discrimino, pero tú eres homofóbico, o decía, eres homofóbico, responde estas tantas preguntas, entonces la gente volteaba el flyer y leía cosas que comúnmente decía en la cotidianidad. Y nos parábamos en la alcaldía y conmemorábamos ese día con bombas, con colores. Hacerlo visible y mostrarlo es ponerlo en la opinión pública, y cuando tú pones algo en la opinión pública existe. Por eso hay una frase muy reconocida de las feministas que dice: todo lo personal es político. Mi identidad como persona, todo lo personal, lo que yo me construyo como ser humano, es político.
y pues eso también lo he evidenciado mucho pues en mi carrera. Ya como les comenté, voy a graduar de politóloga. Entonces, todo lo personal es político. Ponerlo en la opinión pública nos permite generar confianza en otras personas para que su proceso de reconocimiento y de identidad también esté mucho más cercano y ameno a la garantía de derechos, o sea, garantizarle derechos, a procurar porque esa persona viva de manera más digna, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una sociedad conservadora como Neiva, pues sufrimos de discriminación, nos sacaban de sitios, nos hacían bullying, bueno, que nos discriminaban. A mí no tanto, yo creo que fui una mujer privilegiada, no me pasó muchas veces. Además que tenía una familia que me apoyaba un montón. Pero sí conozco y sí sé que la población sufre de discriminación desde hace mucho tiempo, desde que se hace visible, sufre de discriminación y sigue sufriendo de discriminación. Entonces, claro, hacerme visible ya es un paso, pero reconocer y hacer acciones y entonces hacer un plantón y hacer una marcha y garantizar que el desfile trans, entonces yo ya vengo y conozco que hay un proyecto con el desfile, con el Festival Folclórico, que además se celebra ahorita el 20 de noviembre, el Festival Folclórico LGBTI, Reinado Trans y Patrimonio Trans del Bambuco se llama. Tiene 33 años haciéndose y nunca se ha interrumpido excepto por pandemia. Era un proyecto divino, re lindo. Y yo reconozco que cuando Carlo Pontini estaba al frente allí, era como, ese man le metía la ficha y se murió hace un año. Este año se le va a hacer un reconocimiento póstumo en el festival. Pero es muy lindo cuando yo llegué y le dije, vamos a sacar ese desfile a las calles principales de la ciudad. Porque él lo había intentado sacar a las calles, lo puso en las calles, lo visibilizó, pero entonces lo mandaron por toda la circunvalación. Siempre eran como los 3, 4 desfiles que yo estuve. Yo le dije, lo vamos a sacar a las calles y lo vamos a poner en las calles principales. Lo sacamos por la 7ª, por la 5ª, por la 4ª, lo atravesamos por la alcaldía, por la gobernación. Y Carlos ese día estaba feliz. Llevar 33 años y después de 30 años hacer un desfile por todo el centro de la ciudad, yo creo que era algo muy satisfactorio. Entonces, esas acciones y pues muchas otras, ¿no? Que pues me quedaría corta, imagínense, tengo 9 años haciendo activismo, entonces sensibilizaciones en las discotecas en temas de salud, sensibilizaciones en tema educativo, profesores, sensibilización con la policía, porque nos ha costado mucho la fuerza pública, el tema de la discriminación, sobre todo con las mujeres trans, es muy complicado. Entonces, pues muchas cosas que uno se ha hecho, logramos salir por primera vez, además que yo hago en este momento parte de una organización, de una agrupación, de una organización que se llama Arrechera Bambuquera, es una organización político-artística, y con Arrechera logramos sacar a una comparsa trans como por primera vez en la historia del Festival Folclórico del Bambuco, en el desfile nocturno que era Señorita Neiva, sacamos una comparsa de mujeres trans. Entonces fue muy poderoso porque salir mujeres lesbianas, salir mujeres trans con la bandera LGBT y en un desfile donde lo iban a ver miles de personas, porque la gente en el desfile nocturno sale un montón, pues, mejor dicho, una cosa poderosísima. Eso logró visibilizar que las mujeres trans no solo estaban en las calles prostituyéndose, en las peluquerías, que también no está mal y que hay que garantizar eso, ¿sí? Que hay que garantizar que lo puedan hacer de manera digna, que no está mal, pero que muchas veces es la única opción que tienen, porque de manera sistemática se les discrimina de todos los espacios, ¿sí? Entonces se les discrimina primero desde el hogar. A una mujer trans, la primera esfera donde se le discrimina es el hogar, se le echa a las casas. Primero, no hay donde la reciban en temas laborales. Segundo, pues el bullying en temas académicos, pues ya se imaginarán que no terminan sus estudios, eso cada vez le merma menos las posibilidades de poder tener una vida más digna, pero que haciéndose visible y reconociendo que justamente son las más vulneradas dentro de las más vulneradas dentro de los más vulnerados, o sea, es muy poderoso. Entonces, logramos hacerlo, estuvimos allí, en colectivo siempre. Nunca Melissa, siempre en colectivo. En colectivo es que he hecho parte de muchos colectivos. Primero se llamó Plaza Rosa, después se llamó CJDS, Comité Juvenil de Diversidad Sexual, después hice parches en muchos lados, estuve en una vaina que se llamó Círculo Violeta en la universidad, después he estado en muchos parches. Ahora mismo me reconozco en este momento como Arrechera Bambuquera, llevamos 3 años en un proceso re bonito de construcción organizativa. Entonces todo esto
organizarnos nomás, saber que tenemos un colectivo y que nos organizamos, eso ya es poderoso. Esas son las acciones que hacemos día a día para visibilizar que existe la población LGBTI, que no se le reconocen muchos derechos, que no se le garantizan muchos derechos y que estamos ahí para lograr que eso sea más viable, que todos los días se logre garantizar un derecho a una persona, ¿sí? Para que esto sea más viable y que en algún momento podamos tener una población que pueda vivir de manera más digna, más tranquila y con menos vulneración de derechos. Listo, Melissa, pues muy clara su respuesta. De verdad que sí fue una respuesta muy completa. Y en ese orden de ideas, a mí me gustaría preguntar, junto con mis compañeros, desde un poco más personal, ¿no? ¿Qué retos ha tenido usted que asumir como líder, como vocera para la comunidad LGBTI? ¿O cuál ha sido su mayor reto, o que usted se lo haya propuesto, bueno, en algún momento lo haya encontrado, ¿no? Entonces, que nos compartiera un poco como sobre ese punto. Retos. Dentro de la misma población yo creo que he asumido retos y es ser una de las pocas mujeres lesbianas visibles, si no la única en su momento. Ahora, los 2, 3 últimos años para acá, hemos venido potenciando mucho que hayan muchas más mujeres lesbianas que logren hacer un papel visible en el activismo, en la garantía de derechos para la población LGBTI, pero al principio estaba muy solitaria por ahí. Retos, asumirme como una mujer lesbiana en medio de tantos hombres gays. Un primer reto, yo creo, y estaba muy joven. Retos, asumir mi orientación sexual en la universidad y en la academia y posicionarla como una identidad que transforma en lo político. Retos, asumirme como activista, como feminista y como líder, porque en los hombros de una caen muchas responsabilidades. Entonces, como somos tan visibles, empezamos a ser tan visibles, también tenemos que empezar a ser muy cuidadosas en lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué es lo que hacemos y cómo posicionamos pues el discurso, la manera de ser, de construir con la población. Eso es un reto grande y yo soy bien pequeñita, medio 1,50, ya se imaginarán. Construir colectividad es un reto enorme porque tenemos muchas maneras de pensar y de sentir. Entonces la población LGBTI es tan distinta como personas en el mundo, igual, pero tenemos diversidad sobre diversidad. O sea, si ya pensamos distinto, también somos diversos en la manera de sentir, en qué es lo que queremos expresar, cómo lo queremos expresar. Y generar colectividad es muy complicado. Entonces, llamar a estas personas para que sean activistas o que se organicen o que generen procesos que logren transformar imaginarios, ideales, eso es un reto grande. Retos, defenderme como mujer lesbiana cuando de pronto mi orientación sexual se puso en discusión o en la opinión pública, porque para mí era algo que me tocaba asumir muy joven, me tocó asumir muy joven. Cuando le dije a mis papás que era lesbiana, afortunadamente he contado con el apoyo de mi familia desde siempre. Yo creo que son mi base para todo y comúnmente siempre lo digo, cosa que sé que no pasa con la mayoría de la población, que soy privilegiada en eso, que tengo una familia que me apoya, que me acompaña y que me reconoce y que me hace aún más poderosa. Pero no pasa con la población. Entonces, retos de empezar a sensibilizar a las familias, a los amigos, a las mamás, papás, hermanos, de personas que están en este momento en su descubrir y en su reconocer. Retos que tengo por cumplir, graduarme para poder lograr, pues ya graduada, empezar a forjar un camino más de ojalá toma de decisiones. Esperamos poder tener a una persona en el Consejo de Neiva que reconozca a la población LGBT, y entonces retos que faltan por cumplir, implementar esa política pública de manera exitosa en los siguientes 12 años, en los siguientes 10 años, lograr con la política pública también garantizar otro tipo de cosas
como espacios productivos para la población LGBTI, que en este país pues sí definitivamente es mucho más complejo. Acá no hay empresa, no hay industria, no hay, bueno, ya sabemos todo. Y pues para la población LGBTI pues es cada vez peor, y para las mujeres trans pues cada vez peor. Entonces, retos poder asumir un compromiso en el que la población pueda tener mejores garantías para vivir dignamente en la ciudad de Neiva, de construir el imaginario de una población que es en excesos, que es promiscua, que es rumbera, que es retos de construirlos, pero resignificarlos también, ¿sí? Como que eso también nos hace nosotros, eso también nos hace nosotras. Y lograr que la población deje en algún momento de, pues no sé si lo voy a ver yo seguramente, estoy muy joven, pero falta mucho tiempo, pero lograr que la población un día deje de ser una población protegida por la Constitución, una población con derechos constitucionales protegidos, justamente porque es una población a la que se le vulneran muchos derechos. Pero para esto es un trasegar largo, y hay que posicionarnos en el territorio, reconocerlo, reconocer que aquí estamos las lesbianas, los gays, las maricas, las trans, y que también resignificar cada una de esas palabras con las que nos han vulnerado tanto, pues es una apuesta de vida y política. Entonces son retos que nos estamos pensando y que estamos actuando en concordancia para que se cumplan. Yo creo que por ahí podemos dejar. Ok. Para finalizar, Melissa, nos gustaría que nos hables de derechos humanos. ¿Cómo están los derechos humanos aquí en Neiva? ¿Cómo está la comunidad LGBTI en cuanto a derechos humanos? Y no sé, déjanos háblanos de lo que quiera, déjanos como una tarea para que esa gente que vea esa entrevista ahora, en el momento que nosotros la subamos a una plataforma, la vea y le quede como esa espinita. Hoy sí, Melissa tiene razón, voy a poner mi granito de arena, voy a hacer esto. Perfecto. Bueno, derechos humanos. En derechos humanos estamos en el país mal, en general. Los estudiantes, los jóvenes, la población indígena, los líderes sociales, los líderes ambientales están siendo asesinados y nadie está hablando de eso. O bueno, sí hablan de eso, pero como si no pasara. Una gran cantidad de líderes sociales han sido asesinados en los últimos meses y es muy triste, ¿no? O sea, derechos humanos, entonces ¿dónde están los derechos humanos? Pero imagínense si gente que pelea o lucha por reconocer su territorio, por no dejarse robar sus tierras, por garantizar el medio ambiente, que es lo que nos da vida, la asesinan en este país. Ya se imaginarán a la población LGBTI cómo nos va. Pues hace 2 días asesinaron a una chica, se desapareció, una chica trans en Cali, se desapareció y la entregaron en un polideportivo muerta de manera salvaje, con odio. Y son muchas las mujeres trans que han muerto a manos de la transfobia y del odio. Eso ni siquiera se visibiliza, ni siquiera se cuenta. En Colombia el año pasado fueron alrededor de 50, si no me puedo estar descachando, 57 mujeres trans asesinadas por transfobia. En lo que va corrido de este año van 43. Esto es preocupante. Nos asesinan porque sencillamente no reconocen que podamos existir en la diferencia. Entonces los derechos humanos, pues de cierta manera, primero, la vida. Pero más allá de que ya nos asesinan, pues también nos disminuyen a tal nivel de que a veces ni siquiera nos reconocen en el espacio público. No nos reconocen en temas laborales. No nos reconocen en la educación, ¿sí? En existir, en nombrarnos, en llamarnos. O sea, ¿en qué le afecta a otra persona que yo me llame Melissa
o que me llame mañana Génesis. ¿En qué le afecta a otra persona si yo me quiero mañana llamar Génesis? ¿Sí? Entonces, si hoy se llama Luis y mañana quiere llamarse Carlos y le dice, venga, yo ayer me llamaba Luis, pero hoy me llamo Carlos, pues llámeme Carlos, bueno. Entonces, lo mismo pasa con las mujeres trans. Pues si ayer era José y hoy es Valeria, ¿qué me cuesta decirle Valeria? ¿Cierto? Entonces, los derechos humanos realmente están graves en todas las poblaciones, muy graves en todas las poblaciones, pero en la población LGBTI se agudiza más. Pareciera que las mujeres trans son la degradación de la población. Yo creo que están más, siempre lo pongo en una escala como en un triangulito, yo creo que están más debajo hasta de los habitantes de calle. O sea, los habitantes de calle tienen casa para habitante de calle, le garantizan psicólogos, le garantizan procesos para que se reincorporen a la vida, le garantizan procesos productivos, y si tiene consumo de droga, entonces le garantizan pues que también haya un proceso de desintoxicación si así lo quisieran. Las mujeres trans ni siquiera las nombran, no existen, a veces no existen, a veces no están, sencillamente no importa. A veces digo como hasta están por debajo de. Entonces el llamado es primero a que nos reconozcamos los unos con los otros, las unas con las otras, a que nos reconozcamos en la diferencia, no solo en la diferencia de manera sexual o nuestra identidad de género, nuestros documentos corporales, físicos, sino a que nos reconozcamos en nuestras maneras distintas de pensar, de tener posiciones ideológicas distintas, de gustarnos a alguno el helado vainilla, al otro el de chocolate, qué sé yo. O sea, son posiciones distintas que claramente nos hacen particulares, nos hacen únicas. Que antes eso debería resaltarnos, ¿no? O sea, resaltar eso de construir en tanta diferencia y en que podamos construir como desde tantos matices, pero en este país y en esta sociedad lo único que hacen es como todo el mundo piensa igual, todo el mundo crea igual, todo el mundo manténgase en una misma posición y listo. Entonces, primero que nos reconozcamos, reconozcamos las unas con las otras, los unos con los otros, y que podamos respetar en el otro su manera de ser y de concebir la vida y el mundo, ¿no? Yo personalmente soy supremamente respetuosa de todas las posiciones. Tengo personas muy cercanas que quiero y admiro mucho, que hacen parte del cristianismo, de religiones católicas, y me quieren un montón y yo les quiero un montón y me respetan mucho y yo respeto mucho. Donde nos podamos encontrar sin ir a invadir el derecho de la otra persona. Lo único que me podría molestar a mí es que esa persona que dice ser amiga mía me diga es que como yo no creo en que las personas de la población se puedan casar ni que puedan adoptar, entonces ni yo quiero ser homosexual porque eso está en contra de Dios, entonces yo te lo prohíbo a ti. Yo no, hazlo con tu vida porque tú eres el que cree eso, yo no creo eso. Si tú lo haces con tu vida y lo vives así, yo te lo respeto, pero que tú quieras imponerme esa manera de vivir tuya, pues ahí es donde vamos a entrar en un conflicto de derechos. Es como si yo le quisiera decir, como no, es que yo pienso que Dios no existe. Yo pienso que Dios no existe. Entonces tú tienes que creer que Dios no existe también, porque es que eso es lo que dice este libro de reflexiones científicas, que Dios no existe. Entonces cree como yo. Ahí es donde no nos reconocemos. Ahí es donde no nos respetamos. Nos respetamos cuando yo entiendo que la otra persona piensa de manera distinta a la mía y que yo voy a defender ese derecho hasta con mi vida, si así fuera necesario, para que pudiera expresarse libremente y pudiera reconocerse. Pero también desearía que esa otra persona pueda garantizarme con su vida o con su lucha que yo también me pueda expresar y pueda hacer. Y eso es lo que nos falta en este país. Por eso nos eliminamos los unos con los otros y las unas con las otras. Nos eliminamos, preferimos eliminarnos. Y no solo de Facebook ni de las redes sociales. La gente se elimina en riñas, nos matan, ¿sí? Nos borran, nos invisibilizan, no nos nombran y con no nombrarnos ya nos eliminan, nos invisibilizan.
Entonces, hablaba yo esta mañana en una clase de investigación en la universidad y las compañeras como muy atentas me decían, Meli, es que no conocemos mucho del tema, ¿cómo hacemos para estar ahí? Entonces lo que tú me decías, Lina, de pronto la reflexión, ¿cómo hacemos para aportar en este proceso? Porque pues uno nunca le va a atravesar porque es que uno no hace parte de la población, pero uno quisiera aportar. ¿Cómo podemos aportar? Dejando de ser ignorantes, no en el mal sentido, sino ignorantes en el desconocer cosas. Entonces, dejando de ser ignorantes es conozcamos, ¿sí? Busquemos, investiguemos por redes, por Google, está toda la información. Reconozcamos que estas personas tienen derecho a través de informarme, ¿sí? O sea, quiénes son, por qué estos términos, ¿sí? Cuando yo me informo, además crezco como persona, ¿sí? Entonces, informarse ya te hace menos vulnerable a caer en la ignorancia de poder discriminar, de poder ser homofóbico, homofóbica. Tú te informas, tú te documentas, tú ya entiendo, claro, sí, no, tienes toda la razón. Ahí ya estás aportando y ya estás siendo reflexivo y reflexiva en la construcción de una sociedad así súper plural, ¿sí? Y también lo otro es, podamos ponerlo en la opinión pública, o en la opinión pública, más que en la opinión pública, en nuestra opinión pública, que es nuestra cotidianidad. O sea, en poder sentarnos a conversar con unos amigos en algún sitio, porque sé qué pasa, puede pasar, no sé, Julián, Víctor, cuando se sientan con amigos, y es, uy, no, pero mire ese man que no sé qué, y es una mujer trans. Entonces, no es un man, es una chica, reconozcámosle su identidad de género, ¿sí? No es, entonces ahí cuestionas, si lo pones en una discusión sobre la mesa, y no se trata de que tú seas o no de la población, se trata de que tú reconoces que la otra persona tiene derechos, y uno de esos es nombrarla, ¿sí? Reconocerla. Si tú lo pones en la discusión, también vas a ayudar a que las cosas se empiezan a volver más común. Vuelvo, insisto, no más normal, porque normal somos todos y todas, sino que se vuelva más común en las discusiones cotidianas. Y con eso se ayuda un montón a garantizar y a empezar a generar otros espacios y a reconocer ese papel de la población en la sociedad y a reconocernos y a visibilizarnos y a reivindicarnos y hasta que ya esto no se tenga ni siquiera que nombrar. Esa es la reflexión. Dejemos de ser ignorantes en el desconocimiento y cuando ya tengamos por lo menos una base, un básico, porque yo estoy segura que para ustedes o para la población en general también es mucho más complicado, muchos temas, muchos conceptos, pero una base, algo que está ahí, que se puede entender de manera fácil, las redes, o hasta si quieren me invitan a un café algún día y hablamos de conceptos básicos y lo podemos dialogar, pero cuando uno deja de ser ignorante, crece como persona, como estudiante, como ser humano, y también cuando dialogas y lo pones en la cotidianidad, en lo simple, en una conversación con amigos, en una conversación con una familia, cuando sale el noticiero y dice adopción igualitaria, dice, pero ¿cómo? ¿Se van a corromper los niños y no sé qué más? No, si forman unas familias igual que cualquier otra conformación de familias en el país. Es más, aquí en Colombia la mayor parte de niños han sido criados por sus abuelas, solas, por sus tías, por sus vecinas, y en un porcentaje como el 30% son papá y mamá. De resto tienen una composición familiar supremamente diversa. Y los niños no están como afectados. Claro, como todas las familias tenemos diferencias, pero que eso sea un factor determinante para que los niños no puedan crecer de manera viable, pues no lo es. Entonces, cuando tú lo conoces, por ponerles un ejemplo, ¿no? Cuando tú conoces todas esas cositas y te informas, vas a poder poner en la discusión cosas informadas, cosas reales, que te van a dar peso en la discusión y con lo que pues muy probablemente no te van a poder, digamos que debatir de una manera tan profunda y que van a terminar reconociéndolo y aportando en esta construcción de poder construir una sociedad más igualitaria, más justa, y hasta ahí pues yo les podría aportar. Bueno, Melissa,
queríamos, en nombre de mis compañeros, en el mío propio, darle las gracias por ayudarnos con esa entrevista, contribuyendo también para nosotros en la formación académica con respecto a nuestra carrera, que es trabajo social. Muchas gracias por trabajar por la comunidad LGBTI. Claro que nos vamos a tomar un café los cuatro en cualquier momento, porque estoy segura de que esta no va a ser la única vez que vamos a estar en contacto. Obviamente nos gustaría conocerte personalmente y que charláramos, claro que sí. Entonces, no siento más, pues yo no tengo nada más que decir. No sé si alguno de mis otros dos compañeros. Lo único es que muchas gracias. Lina, a ti muchas gracias, a Julián y a Víctor por hacerme parte de su proceso académico. Espero que la Uni Claretiana les forme como mejores profesionales y personas, sobre todo, como mejores trabajadores sociales, los mejores, las mejores. Y un saludo especial a Ana. Vale, se lo vamos a dar. Nos está esperando en una clase en este momento ya. Bueno, saludos a Ana entonces y que tengan buena noche. Vale. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Víctor. Vale, A la muchas distancia. gracias. Hasta luego, Julián. Bueno, chao.